con ella, pero también es divertido hablar con ella. La tenemos lista para este segmento hablando de situaciones de pareja. Nuestra amiga Daina Monteagudo. Buenos días. Buenos días. Hola, chicos, bendiciones, buenos días. Qué bueno saludarlos a ustedes y saludar a la linda audiencia que siempre nos acompaña en las mañanas. Sí. Oye, ¿a ustedes les parece bien ser gente pacificadora? Súper bien. Sí. Nos parece demasiado bien. ¿Verdad que sí? Ujú. Oye, qué lindo sería que cada uno de nosotros en esta semana determináramos en nuestro corazón ser personas pacificadoras. Y quiero leer una porción bíblica que está en Mateo, capítulo 5, verso 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ujú. Lo tengo que repetir porque es que a veces hay que como que repetirlo de nuevo para entenderlo súper. Ujú. Bienaventurados, que eso está, bienaventurado es como que qué bien lo hiciste, qué bendecido eres. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados, o sea que si yo soy bienaventurada, aparte de que estoy bendecida, privilegiada y estoy haciendo bien, resulta ser que por ser pacificadora, también yo seré llamada hija de Dios. En las relaciones interpersonales o en las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos, cada uno de nosotros todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, estamos tentados a no ser pacificadores. Bueno, por muchas razones. Una pudiera ser porque a justificación, por excusa, por derecho, por irritabilidad, por muchas razones pudiera ser. Porque la mayoría de las personas interpretan este verso bíblico pensando en que el ser un pacificador es una persona que no tiene carácter, es una persona que tiene falta, ¿verdad?, de posibilidades en otras áreas de su vida, porque tú tienes que demostrar quién eres, etcétera. Pero ser pacificador no es ignorar los temas o los posibles problemas que son difíciles. Ese no es ser pacificador. Ujú. No podemos evitar los conflictos por miedo, ¿verdad? Porque esto se convierte en ser un falso pacificador. En consejería de pareja yo me he encontrado muchos hombres que me han dicho, esto que yo te voy a decir ahora, yo llevo años que lo quiero decir, pero por no decírselo a ella, para no discutir, nunca lo digo. Entonces, él piensa que por no decir lo que le molesta, lo que está en desacuerdo, pues ya por eso se ganó un Grammy. No te ganaste un Grammy. Lo que ganaste fue el acumulo de frustración y de más coraje por evitar un conflicto. Ahora, que muchos dicen, no digas nada. ¿Usted ha escuchado eso? Algunos de nosotros hemos escuchado, mira, mejor no digas nada, porque es que si dices algo, ustedes lo han escuchado. Sí. Sí. Ok, así que muchos de nosotros lo hemos escuchado, yo diría que hasta es cultural, desde pequeños nos están diciendo en algunas familias, quédate quieto, quédate callado, mira, mejor no digas nada, evita problemas. Y tú sabes que si desde pequeño a ti te están enseñando eso, en la etapa de adultez, tú piensas que eso es correcto. Y sí es cierto que en ocasiones nosotros debemos esperar nuestro turno o nuestro momento oportuno para decir las cosas con asertividad, pero también tenemos que tener cuidado a que no decir nada no significa que soy pacificador. Es que no decir nada muchas veces también implica que yo tengo que aprender a utilizar las palabras correctas y el momento correcto para decir las cosas. Otras personas han decidido no decir nada porque tienen miedo a que van a ser rechazados por emitir su opinión, y eso pasa muy a menudo. Las personas tienen miedo a decir esto me gusta, esto no me gusta, porque tienen miedo a ser rechazados. Y a veces no dicen nada porque no quieren herir los sentimientos de alguien. Y yo lo puedo entender perfectamente porque yo conozco muchas personas que no les gusta herir a nadie. Y eso está fantástico. El problema es que la verdadera paz no puede existir si se está fingiendo. Exacto. Si yo estoy fingiendo estar en paz por no decir nada, eso no es la verdadera paz. Está incorrecto. Está incorrecto porque el verdadero pacifista ama lo suficiente a Dios, ama a sí mismo y al prójimo y hace lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, en el momento apropiado,
voy a hablar, voy a expresarme, o voy a buscar el momento oportuno de una manera respetuosa, de una manera amorosa, y voy a expresar mis emociones y mis pensamientos. Porque lo que aspiramos en esta mañana es que determinemos en nuestro corazón que hoy en adelante seamos pacificadores, pero emocionalmente maduros. Emocionalmente maduros porque no está, y lo hemos establecido claramente en esta mañana, que no siempre me tengo que quedar callado, porque la palabra me enseña en Eclesiastés que hay tiempo para callar, pero también hay tiempo de hablar. Yes. Y a veces hemos estado acumulando por miedo, por el temor a ser rechazado, para evitar una discusión. Me he quedado callada aguantando algo que realmente no quiero tolerar más. Ya no quiero nada, no quiero, me molesta. Pues si me molesta y ya no quiero, pues yo tengo que buscar la oración, el momento de oración. Muchas veces yo he utilizado como un ejercicio de técnica, y es que escribo. Le digo a la persona, escribe lo que tú quieres decir y léelo en voz alta. ¿Te parece que lo que escribiste usaste las palabras apropiadas? ¿Te parece que lo que escribiste realmente contiene lo que quieres expresar? O si no lo quieres escribir, llévalo a oración. Señor, mira, esto me molesta, esto me tiene inquieta, esto para mí ya no lo puedo tolerar. Escudriña tu corazón. ¿Por qué realmente no lo puedes tolerar? Porque muchas veces lo que no queremos tolerar es algo tan insignificante que le podemos dar como que, tú sabes, no. Pero hay cosas que son tan importantes y tan difíciles que yo no puedo seguirlas ignorando, porque la realidad es que no lo estoy ignorando, está ahí y Daina, lo tengo que aprender a manejar. Daina, Así que en esta, mira, en la línea que tú estás, quería aprovechar para mencionar que el pacificador tiene una mentalidad para que haya paz a largo plazo. El que se queda callado para que haya una paz temporera, en realidad lo que está dejando es un problema en layaway, yes. porque en algún momento eso, como no es paz verdadera, sino es paz imitada o fingida con un silencio, el volcán está ahí, el problema está ahí, el silencio no lo resuelve de manera permanente. O sea, que el Definitivo. que quiere paz verdadera va a tener que hablar lo que hay que hablar para que entonces ese se convierta en un pacificador, porque nos convertimos en pacificadores con el mensaje correcto, con la actitud correcta, con las palabras correctas. Pero si nos quedamos calladitos, en realidad lo que estamos teniendo es una olla de presión. Pero si hablando como quiera la cosa explota. Ah, Si hablando como quiera la cosa explota. pues vamos hacia la Pero paz hablé. Bien. Ok. Dale, Pero dale, hablé Daina. y le dejé saber a esa persona lo que realmente yo sentía, y sigo orando para que el Espíritu Santo de Dios le ayude a que la otra persona pueda llegar a esa madurez emocional y espiritual de aceptar y entender que esa área la tenemos que corregir. Por lo general, si esa persona realmente ama a la otra, en su tiempo justo y perfecto, eso va a tener una solución. Claro, nosotros no podemos controlar la respuesta de las demás personas, no podemos hacerlo, y tenemos que también respetar la manera en que cada persona reacciona ante conversaciones, eventos o discusiones, porque no podemos controlar la gente, pero estamos hablando de nuestra paz verdadera. El fingir que todo está bien no es correcto, y a lo largo, como bien explica Juan Carlos, y me encanta la explicación o el ejemplo que trae del volcán. El volcán está ahí con el, ay Dios mío, me fue la palabra en español, en el momento de ebullición, ¿verdad? Está ahí todo ese calor, todo ese, ¿perdón? Sí, el volcán en erupción. Exactamente, está ahí en algún momento. Entonces, el detalle de estar fingiendo esa verdadera paz, que a veces sucede muy a menudo y le ocurre muchas veces a los hombres que con buenas intenciones se quedan callados, entonces de la nada explotan sobre algo que era bien insignificante, pero lo que realmente está sucediendo es que viene acumulando cosas que le van molestando, pero no dice nada por no discutir, no dice nada por no lastimar, no dice nada porque por lo general ellos prefieren quedarse callados. La mayoría prefiere quedarse callados. Los nenes preferimos eso. ¿Perdón? Equivocadamente los nenes preferimos eso, quedarnos callados y después reventar. Es cultural, es crianza. La mayoría de los niños desde muy temprana edad le están diciendo cállate, o cuando por ejemplo están comenzando a hablar, como se tarda mucho en expresar, no es que se tarde mucho, es que toma su tiempo para expresar en palabras lo que él está en su mente. Por ejemplo, él dice,
quiero leche. Pero quieres la leche, pero ¿cómo la quiere? ¿Pero cómo y dónde? Y estamos todo el tiempo interrumpiendo al niño y no le damos la oportunidad que termine la oración completa, porque las mujeres por lo general decimos como 5,000 palabras, como todas las que yo he dicho en este ratito. Oye, y te hago una pregunta, preguntita, y si es que la chica, en el caso de las chicas, ¿verdad? Dice, mira, yo siempre termino llorando, porque Sí. nos ponemos emocionales. Yo siempre Sí. termino llorando, y para estar llorando mejor no hablo nada, mejor no digo nada. Sí. Y no es que seamos changuitas, es que pues, mira, hay mujeres que yo soy sentimental y se me salen a veces, ¿no? A veces las lágrimas. Entonces Sí. prefieren quedarse calladas por eso. Pues mira, el ejercicio de hacer este ejercicio y esta experiencia es muy, muy, muy mía, porque yo recuerdo que yo también era de estas personas que yo no decía nada porque empezaba a hablar y empezaba a llorar, y era la frustración de que no me podía expresar correctamente o no sabía cómo expresarme correctamente y terminaba llorando o no diciendo nada. Entonces utilicé esta técnica de que empecé primero, ¿verdad?, orando al Señor y expresándole al Señor cómo me sentía y pidiéndole al Señor que me dirigiera al momento oportuno. Y el Señor durante el tiempo fue puliéndome en esa área, y yo vi cómo Dios sutilmente me fue dando la oportunidad, pero yo también me quedaba callada. Y yo decía, Señor, perdóname porque me acabas de dar la oportunidad y me quedé callada. Dámela otra vez, por fin, dámela otra vez. Y otro segundo intento. Entonces ahí aprendí a hablar. Otro ejercicio, ¿verdad?, que utilizo con las personas en consejería es la que les expliqué de la carta. Mira, escríbelo o practícalo conmigo. ¿Cómo tú se lo dirías? ¿Cuáles serían las palabras que tú utilizarías? ¿Cuál sería el tono? Porque también está cuando estamos en una conversación en persona, que a veces hablamos más con nuestras palabras y nuestras manos que lo que decimos verbalmente. Cierto. Y tenemos que tener cuidado porque nuestro lenguaje corporal, tal vez estamos diciendo algo en palabras, te amo mucho, pero con nuestros gestos estamos con una agresividad tremenda y como que hay una incongruencia ahí. Pero sí tenemos que corregir la mala interpretación de que soy pacificador y me quedé callado. No. Hay veces que sí es bueno esperar el momento oportuno, y sí es bueno porque si yo sé que voy a decir algo que voy a ofender aunque tenga la razón, mira, es tiempo entonces de esperar. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Nosotros nos conocemos. Y este ejemplo yo lo pongo muchas veces también porque, pues, mi familia es así, bien interesante, y yo con ellos he aprendido. Mi esposo es una persona que conversaciones bien importantes yo no las puedo tener con él en la mañana porque él todavía en la mañana está levantando todos sus procesos corporales, está tratando de despertarse. Y yo tengo conversaciones con él que son intensas e importantes los domingos, porque él acostumbra los domingos leer la palabra y tener tiempo de oración, y después que él ora yo le digo todo lo que le quiero decir. Está muy espiritual. Está bajito hoy. Uno tiene que ser estratégico, uno tiene que aprender, ¿verdad? Ahora ya yo aprendí que cuando mi esposo está viendo un juego de baloncesto, eso es un momento sagrado, eso él le encanta eso. Entonces yo al principio de casa yo lo interrumpía mucho y pues tenía la inmadurez y decía, pero el televisor es más importante que yo, y el chica, no, pero bendito, déjame ver lo que está a punto de terminar, ¿sí? Entonces pues yo tuve que aprender, tenemos que aprender, no podemos seguir con la falta de madurez emocional. Tú sabes que y saber de que nuestra identidad no es ofrecida por el hombre, es ofrecida por Dios, y tenemos que tener una relación con Dios para tener una identidad saludable. ¿Sabes que una frase moderna de los muchachos es pichea? Pichea para loco. Pichea, o sea, cuando perciben que puede haber un encontronazo o una diferencia de opinión, ellos prefieren evadir el asunto y entienden que de esa manera es más fácil la solución, Sí. ¿no? O que esa es la solución. Sí, eso yo lo trabajo todos los días con estos chicos de 17 y 18 años, de que yo les digo a ellos, ustedes tienen que aprender a comunicarse. Ay, mira, mejor no digo nada. No, usted tiene que aprender a comunicarse. Vamos a hacer el ejercicio y casi los tengo que obligar. Primero a que hablen en oraciones completas porque están acostumbrados al sistema de texto y de emoji y no te saben decir una oración completa totalmente mirándote a los ojos. Es un reto. Y entonces ese ejercicio yo lo hago con ellos todos los días yo les estoy diciendo buenos días y les obligo a mirarme a los ojos y decirme buenos días, aunque con las mascarillas a veces no nos entendemos, pero tenemos que hacerlo, tenemos que volver a conectar con la gente y ayudar a nuestros chicos a que vuelvan a conectar con nosotros y que nos importan, que los vemos.
Y en las relaciones interpersonales, esta mañana, este verso bíblico para mí es bien importante porque me ayuda a reevaluar cuál fue la intención original de ese verso. Y ese verso me estaba diciendo, Daina, eres bienaventurada y te llamas hija de Dios si tú promueves la ser pacificador. Todos nosotros queremos ser bienaventurados, todos nosotros queremos ser llamados hijos de Dios. Pues tenemos que ser pacificadores porque es que eso es lo que hay que hacer. Pues Señor, si eso es lo que hay que hacer, enséñame, dame la sabiduría. ¿Cómo puedo comenzar? ¿Cómo lo puedo hacer? Así que esta mañana les compartí este verso que para mí ha sido muy importante en esta temporada. Excelente. Excelente. Poderoso, Buenísimo, Daina. sí. Gracias por sacar este rato para compartir estas enseñanzas lindas que Dios pone en tu corazón. La gente ya quiere empezar a hacer contacto contigo porque están diciendo muchas cosas lindas. Oh, ¿de dónde ustedes sacaron a Daina Monteagudo? Y, ¿Verdad? ¿De dónde me sacaron? exacto. Oye, la gente hace unas preguntas bien curiosas. ¿De dónde la sacaste? Como si estuvieras encerrada en algún sitio. Tú sabes. Bueno, yo he escuchado a Juan Carlos decir que él descubre potenciales en medio de yo no sé qué palabra apropiada utilizar, así que pues gloria a Dios por eso. Pero usted puede conectar con las redes sociales y en Instagram por Daina Monteagudo y con mucho gusto puedo conectar con ustedes. Para mí sería una bendición, un honor compartir con ustedes. Siempre es una bendición compartir y me siento privilegiada de tener esta oportunidad de compartir las cosas que el Señor me da a mí. Daina, ¿cómo es que se escribe tu nombre para buscarlo en Facebook? Dayna. Ok, Daina. Entonces el apellido es Monteagudo. Ya saben todo el bullying que he tenido, pero feliz. Yo creo que Daina dijo hoy algo importante a las chicas. Espere que el esposo ore y lea la palabra y luego entonces lea. Santo. Estratégica. Vamos Estrategia. estratégicas, chicas. Gracias. Un abrazo. Muchas bendiciones. Un abrazo fuerte, felices fiestas. Igualmente, bye. 97.7